Lápiz. Para simplificar la manera en que este objeto funciona, podemos decir que es un objeto de polígono, pero con muchas más vértices. Esto en cuanto a su manera de funcionar como objeto. Su uso es distinto, pues el lápiz se usa más para marcar cosas y crear figuras más complejas. Aparte, el lápiz no cierra la figura presionando ESC. Sin embargo, y a lo que me refiero con que se parece al polígono, es que se le puede agregar relleno, opacidad, cambiar tamaño, etc. Para cambiar el color de la línea del lápiz, al igual que la flecha, se usa el stroke color y no color. Color en este objeto sería para cambiar el relleno, si es que le agregamos. Cuadros de diálogo. Es prácticamente un tipo de cuadro de texto más elaborado en su forma. La manera de modificar atributos es la misma que los objetos de arriba. Un buen tip es que al usar este objeto, el texto se centre vertical y horizontalmente, para que quede dentro del diálogo. Tablas. Las tablas básicamente nos permiten crear representaciones sencillas de la estructura de una canción. Por ejemplo, para modificar los elementos de la tabla, se usa la última pestaña que aún no hemos visto dentro del inspector, la pestaña que está al final a la derecha. Aquí podemos modificar el número de celdas, tipo, color y grosor de líneas verticales y horizontales, y texto y color de cada celda. El color de este objeto se puede definir celda por celda en esta pestaña o modificar en su totalidad en la primera pestaña, como los demás objetos. Imágenes. Este objeto nos permite colocar imágenes dentro de la presentación. Al abrirlo nos preguntará qué imagen deseamos cargar. A pesar de poder modificar el color, la imagen no cambiará en ningún sentido al mover este parámetro. Los parámetros que sí funcionan son la línea de borde y su color. Si quieren modificar la opacidad del objeto, debe hacerse en Image Opacity y no en la opacidad de color, como sucede con los otros objetos. Video. Por el momento no veremos esto. Acordes franceses. Este objeto nos permite agregar cifrados a las piezas. Como los otros objetos, recuerden hacer clic y arrastrar el mouse, ya que si solo hacemos clic, el objeto será muy pequeño para poder verse. Se puede cambiar el color de fondo en Color, aunque no se puede modificar el color del cifrado en sí. Círculo de quintas. Podemos agregar círculos de quintas para especificar la tonalidad de nuestra pieza. Como todos los objetos, hay que hacer clic y arrastrar. Para señalar la tonalidad, hacemos doble clic en el display gráfico en las tonalidades que deseemos. En este objeto se pueden modificar posición y tamaño, color de fondo, color del círculo y de los tonos no seleccionados, color de los tonos seleccionados y efectos de animación. Reloj de teoría. Este reloj no funciona en mi computadora, por lo que no puedo explicarlo del todo. Este reloj sirve para marcar alturas de notas, como se puede ver aquí. Cuadro de zoom. Por último, en cuanto a estas herramientas tenemos el cuadro de zoom. Este objeto nos permite magnificar una sección de la presentación en específico. Esto es útil para momentos donde queremos resaltar algo muy particular, como una tonalidad o una sección donde haya muchas notas. Con este objeto usaríamos el último elemento que no hemos usado en los atributos del inspector, magnificación, el cual nos permite definir la cantidad de zoom que el objeto va a tener. Con esto casi finalizamos la explicación de los objetos. Hay una cosa más que agregar que es bastante importante, y es cómo modificar la localización y aparición de objetos en nuestra presentación. Por un lado, ya vimos que en el inspector se pueden llegar a modificar dichos atributos. Sin embargo, no se pueden modificar en todos los objetos y esta forma de edición no es muy intuitiva. Alternamente,
Podemos cambiar estos elementos en el display gráfico y en el escenario. Las formas pueden ser modificadas en el display gráfico. Al hacer clic en un objeto, podemos cambiar su forma arrastrando los nodos blancos. Estos nodos son un poco difíciles de seleccionar con el mouse, pero sí es posible. Si el cuadro azul no llega a aparecer, cierra y abre el programa. Esto suele pasar y así se suele arreglar. Para borrar el objeto, selecciónalo y usa la tecla Delete. Para modificar el momento en la presentación y duración de aparición del objeto, tienes que ir al escenario. Primero debes seleccionar el objeto que moverás en el display gráfico. Al seleccionarlo, el objeto se volverá grande y azul en el escenario. Al hacer clic en la región azul, puedes modificar el lugar donde el objeto aparecerá dentro de la línea de tiempo. Para aumentar o reducir el tiempo de aparición, debes hacer clic en el nodo blanco y extender o acortar el objeto. Recuerda que debes tener seleccionado el objeto que vas a modificar en el escenario. De lo contrario, no podrás modificarlo. Por último, si el objeto que deseas modificar no aparece, recuerda que debes tener la cabeza lectora en el lugar en donde el objeto aparece dentro de la línea de tiempo. Es decir, si el objeto que quiero modificar es este, debo mover mi cabeza lectora a ese lugar primero para que aparezca en el display gráfico. Seleccionarlo en este display y hasta entonces podré modificarlo en el escenario. La mayoría de los problemas con modificar los objetos en el escenario son porque la cabeza lectora no está en el lugar indicado, así que recuerda muy bien este detalle. Para acabar, solo quedan unos cuantos botones en este lado de la interfaz. Traer al frente. Permite cambiar el orden de visualización de los objetos. Si tenemos varios objetos encimados, con esta herramienta podemos traer un objeto específico hacia adelante. Mandar atrás. De la misma forma, este botón nos permite mandar un objeto atrás. Recuerda que tienes que tener el objeto que quieres mover seleccionado. Estos dos elementos no los veremos en este tutorial. Guías horizontales. Nos permiten colocar una guía horizontal o vertical con el otro botón. Estas guías servirán para poder colocar partituras, textos, objetos, etc. en el mismo lugar. Estas guías no saldrán en la presentación de la pantalla completa y pueden ser eliminadas en Edit, Delete the Guides. Más adelante veremos a detalle cómo colocar la partitura en su lugar. Área de información. Esta área nos muestra diferentes tipos de información, dependiendo en dónde está nuestro cursor. Muestra cosas como posición del mouse en el display gráfico y posición del cursor en el tiempo del escenario. Barra de menú. Por último, encontramos la barra de menú, que proporciona acceso rápido a funciones útiles. Import Score nos permite agregar una nueva imagen al display gráfico. Este botón es de vital importancia, pues tenemos que tener una partitura visible para poder hacer toda la presentación del análisis. En el siguiente video veremos a fondo cómo importar una pieza. Masks nos permite crear máscaras para solo ver una determinada región de nuestra imagen de la partitura. Al picarlo una vez podemos crear la máscara de lo que se verá y al picarlo por segunda vez aplicaremos esta máscara. Esta máscara se puede eliminar volviendo a picar el botón, seleccionando la máscara y presionando Delete. Las máscaras se resetean al cambiar de diapositiva. Veremos a detalle cómo hacerlas y para qué funcionan en el siguiente video. Background Copy nos permite crear una copia de la pantalla y guardarla en el clipboard de la computadora. Easy Cursor nos permite agregar un cursor que sigue la pieza conforme va pasando. Es una herramienta útil si el análisis será presentado a gente que no lee música. Habrá más adelante un tutorial específico sobre esta herramienta, pues es una herramienta un poco difícil de entender y aplicar. Analytic Tools es un ejemplo de herramientas para analizar la pieza, tanto visualmente como auditivamente. Entre sus opciones tenemos analizadores de espectro, representación de cambios de tiempo, etc. Veremos estas herramientas a detalle más adelante, en los videos de herramientas avanzadas. Librería es un menú de objetos ya modificados. Es útil para hacer una presentación más rápidamente, aunque yo recomiendo, dentro de lo posible, siempre crear tus propios objetos. View nos permite elegir qué elementos queremos ver tanto en el display gráfico como en el escenario. Podemos remover capas para quitar ciertos elementos o remover diapositivas, por ejemplo. Aquí hay uno de varios usos de las capas que podemos asignar a los objetos en la primera pestaña del inspector.
Navegador nos permite navegar de manera fácil por nuestro proyecto, moviendo la cabeza lectora al inicio de una diapositiva, a anotaciones, marcadores o posiciones del cursor del display gráfico. Search nos permite buscar elementos dentro del proyecto. Podemos buscar por texto o por título de objeto. Aquí hay una buena razón por la que vale la pena nombrar cada objeto. Con esto acaba la explicación más a detalle del layout del programa. Hemos visto casi todos los objetos y una explicación de su funcionalidad. Recuerda usar estos dos videos como guía de referencia por si olvidas una función. Si hubo algo que no entendiste por completo, recuerda que más adelante usaremos la mayoría de estos objetos en la práctica, por lo que podrás ver cómo son usados y quizá entiendas mejor su funcionalidad. Los botones y menús que faltaron los veremos más adelante en los videos de funciones avanzadas de iAnalyze. Todavía falta colocar la pieza y comenzar a hacer el análisis. Esto lo veremos en los siguientes videos.